Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Yara y junto a mi compañero Juan Pablo Cano vamos a hablar del artículo Red Blood Cells Transfusion, una revisión de la autora Ivette Tajenko, la cual se centra en las transfusiones de componentes de eritrocitos y analiza el estado de los factores desencadenantes de las transfusiones de eritrocitos, el manejo de la sangre de pacientes y las alternativas para los eritrocitos. Para dar inicio a este artículo de revisión es importante hablar sobre las transfusiones de glóbulos rojos, las cuales son un tratamiento que van a salvar la vida de los pacientes que tienen una capacidad de transporte de oxígeno reducida. De acuerdo a nuestra línea de tiempo, la primera transfusión de sangre realizada con éxito fue en 1818 por James Bottle y posteriormente durante la Primera Guerra Mundial la sangre entera era transfundida mediante una transfusión directa, es decir, de vena a vena. En la Segunda Guerra Mundial la sangre era transfundida a partir de sangre entera almacenada en frascos de vidrio y luego a la vena. Realmente no fue hasta 1950 que Carl Walter y Murphy desarrollaron la terapia con componentes después del desarrollo de las bolsas de plástico para la recogida y almacenamiento de sangre, donde utilizaron centrífugas refrigeradas para separar los componentes por densidad. Finalmente, la féresis tanto de donantes como terapéutica se desarrolló posteriormente como resultado de la centrífuga de Edwin Koch, que en sí separó los componentes celulares del plasma, permitiendo esa recolección de esas dosis terapéuticas de glóbulos rojos, plaquetas, plasma y granulocitos de donantes. Bueno, como le decía mi compañera Yara, la autora de la revisión basó su artículo en tres factores principales para el análisis de la transfusión de sangre. Uno fue el desencadenante de la transfusión de glóbulos rojos, el otro fue la gestión de sangre del paciente, o PBM por sus siglas en inglés, y las alternativas a los glóbulos rojos. Entonces, primeramente tenemos el desencadenante óptimo de la transfusión, que este se refiere al umbral adecuado en el que se debería realizar la transfusión cuando sea realmente necesaria, para evitar transfusiones tardías o transfusiones prematuras. Históricamente se ha basado en los niveles de hemoglobina, ya que se consideran factores determinantes en la entrega de oxígeno arterial. Sin embargo, la autora también menciona otros parámetros fisiológicos, pero que tienen algunas restricciones clínicas, como serían la saturación de oxígeno venoso, los niveles de lactato, los signos de isquemia miocárdica, hipotensión arterial y taquicardia. Eh, Aún en la actualidad sigue considerándose muy difícil diferenciar el umbral adecuado de una transfusión, ya que cada individuo tiene diferentes límites de tolerancia a la anemia y también cada órgano tiene límites distintos. Entonces, en la recopilación de artículos que hizo la autora, podemos encontrar uno primeramente del 2016, que es el de Carson y colegas, que evaluaron 12.568 sujetos en 31 ensayos aleatorizados, donde se utilizó el 50% de umbral restrictivo, que el umbral restrictivo es este que tiene valores de más bajos, normalmente entre 7 y 8. En este caso del estudio fueron 7 gramos por decilitro, y el 50% de pacientes un umbral liberal, que normalmente son entre 9 y 10, aunque este artículo del 2016 lo hicieron entre 8 y 9 gramos por decilitro. Los resultados que revelaron estos estudios de Carson fue que las estrategias restrictivas redujeron el riesgo de recibir una transfusión de glóbulos rojos en un 43%. Sin embargo, hubo mucha heterogeneidad entre los ensayos, casi un 97%. Y en cuanto a la mortalidad evaluada a los 30 días, hubo una diferencia significativa entre un umbral liberal y otro restrictivo. Bueno, el otro artículo que menciona la autora fue del 2017, y este fue hecho por Macer y colegas. Allí determinaron los efectos de una estrategia de transfusión de glóbulos rojos restrictiva, nuevamente versus una liberal, en 5.243 pacientes, pero esta vez sometidos a cirugía cardíaca, con un desencadenante de transfusión restrictivo, esta vez del 7.5% en comparación al otro que había sido de 7%, y un desencadenante de transfusión liberal de menos de 9.5%. Y en ese tampoco se encontró que tampoco hubo diferencias en la mortalidad entre un grupo y el otro, y se produjeron significativamente más transfusiones de glóbulos rojos en el grupo liberal, en comparación con el grupo restrictivo, con un 72% del grupo liberal y un 52% del grupo restrictivo. Es natural, ya que si
se tiene valores más altos de la hemoglobina, pues entonces van a tener un criterio un poco más menos ortodoxo para poder realizar la transfusión. El siguiente artículo que menciona Dora es el de Bayo y colegas, y este realizó un estudio de 152 pacientes, esta vez con leucemia mieloide aguda, sometidos a quimioterapia. Utilizaron un umbral restrictivo de menos de 7 gramos por decilitro y el umbral liberal de menos de 8 gramos por decilitro. En este encontraron que los pacientes del grupo de liberal tenían naturalmente, como era de esperarse, niveles medios de hemoglobina de 1 gramo por decilitro. Sin embargo, se encontraron que a este grupo de umbral liberal se le tuvieron que donar 1.5 unidades más de glóbulos rojos concentrados que en comparación al grupo restrictivo. Esto es muy importante porque ya cuando pasamos al segundo factor que menciona, que le hace análisis la autora, es el manejo de sangre del paciente, o PDM, les decía anteriormente, donde este es un enfoque multidisciplinario para optimizar la atención de los pacientes que puedan necesitar transfusión. Y este va a considerar que los productos sanguíneos, como lo sabemos, son un recurso escaso y que a pesar de todos los exámenes y pruebas exhaustivas que se le realizan a la sangre de los donantes, siguen estando asociadas a riesgos potenciales. Entonces, por eso este manejo de la sangre del paciente, que es un recurso escaso y con riesgos potenciales, entonces lo que hace es tratar pre, durante y post la cirugía, darle un tratamiento muy eficaz a la sangre del paciente. Entonces, lo que hay, por ejemplo, pacientes con riesgos de anemia antes de la cirugía, entonces identificar estos pacientes con el fin de conocer la causa subyacente y así prescribir a tiempo el tratamiento adecuado que no implique una transfusión. Como nos mencionaba el profesor también en alguna clase, pues la mejor transfusión es la que no se hace. Entonces esto es lo que busca como este enfoque. Y también, una vez ya realizada la cirugía, postoperatoriamente, tratar de manejar la anemia con hierro o eritropoyetina, y si se necesitan transfusiones que sean con un umbral, con un desencadenante restrictivo, es decir, cuando la hemoglobina esté más baja, ya que se ha demostrado que no tiene interferencias con la estadía hospitalaria ni con la mortalidad a los 30 días. Entonces, en este manejo de la sangre de los pacientes se encontraron también varios artículos, que el primero es del 2019 de Gani y colegas, que evaluaron el impacto que tiene el programa de manejo de la sangre de pacientes en las prácticas de transfusiones. Esto se lo hizo en un departamento quirúrgico. Allí se incluyeron 17.114 pacientes de 2010 y 2013 que fueron sometidos a la cirugía gastrointestinal. Los principales hallazgos que se encontraron en esto fue nuevamente una disminución en transfusiones de múltiples unidades en comparación con un aumento de transfusiones de una sola unidad, que como decimos que la sangre tiene riesgos potenciales asociados, pues es mucho mejor que se transfunda un paciente con una sola unidad que con múltiples unidades. La reducción en la proporción de pacientes que recibieron glóbulos rojos con umbral liberal. Entonces también se bajó la cantidad de pacientes con un umbral liberal que habíamos visto que era entre 9 y 8, y en comparación aumentó la proporción de pacientes con un umbral restrictivo, que pasó de 37.1 a 46.4%. Y lo más importante, dado pues las implicaciones que veníamos hablando de las transfusiones, es que el 23% menos de probabilidades de recibir transfusiones. Y en cuanto a la duración hospitalaria, la morbilidad postoperatoria y la mortalidad postoperatoria no tuvo diferencias significativas. El otro estudio que recogen en este manejo de la sangre del paciente es de Chao y colegas, este es del 2020, este es sobre la implementación de un programa en cirugía vascular. Significativamente las transfusiones, se redujo la duración de la estancia hospitalaria, y esto sin
aumentar el umbral de hemoglobina para la transfusión o la cantidad de sangre transfundida por el paciente. Bueno, finalmente la autora habla sobre estas alternativas de transfusiones halogénicas de glóbulos rojos. Primero, habla sobre los portadores de oxígeno a base de hemoglobina. En general, las unidades de eritrocitos de donantes halogénicos tienen una duración de almacenamiento limitado y puede provocar reacciones transfusionales en el receptor. Además, pues muchas religiones prohíben recibir transfusiones de sangre de manera cultural, por lo que se han desarrollado nuevas alternativas para suministrar oxígeno a los tejidos, como los receptores de oxígeno a base de hemoglobina, también conocidos como los HbO-C, los cuales tienen unos sistemas semisintéticos que utilizan la hemoglobina tanto natural como recombinante como componente transportadores de oxígeno, prolongando en general la vida media intravascular. En general se han reportado diversos estudios preclínicos que utilizan modelos animales donde pues, se han demostrado la eficiencia de estos HbO-C, dando pie pues, al desarrollo de ensayos clínicos en seres humanos. Sin embargo, pues, se ha tenido como unos resultados muy variables a lo largo de la historia. La autora reporta un estudio de Slogan y colegas realizado en 1999 que concluyen que la hemoglobina reticulada con diaspirina pues no era adecuada como un líquido de reanimación en pacientes con un shock hemorrágico traumático, donde la tasa de mortalidad tanto a las 48 horas como a los 28 días de los pacientes que recibieron una infusión de esta diaspirina reticulada pues fue mucho mayor en comparación a la gente que no lo recibió, que en este caso fue solución salina. Otro estudio realizado en el 2003 fue el de Schubert y colegas, donde investigaron si la hemoglobina reticulada con diaspirina puede reducir el uso perioperatorio de transfusiones de sangre halogénica, donde emplearon alrededor de 92 pacientes que fueron asignados al azar a este grupo de DCLHB y 89 personas al grupo de transfusiones de sangre normal. Los datos mostraron que las personas que pertenecían al grupo de la hemoglobina reticulada con diaspirina podría ser eficaz para reducir esa exposición a sangre halogénica para cirugías selectivas, ya que al día 7 pues, se utilizaban menos glóbulos rojos por paciente de este tipo de grupo, en comparación a la gente o a las personas que estuvieron en el grupo de las transfusiones de glóbulos rojos normales. Adicionalmente, pues no se encontraron diferencias significativas en la tasa de mortalidad y la incidencia de eventos adversos graves fueron realmente similar entre los dos grupos, aunque hubo un factor muy importante y es que la incidencia de la ictericia y la pancreatitis fue mayor en los grupos de los que tenían la hemoglobina reticulada con diaspirina. Sin embargo, pues no se pudo continuar con este ensayo ya que la FDA pues, lo paró debido a que hubo unas preocupaciones durante el procedimiento. Finalmente, tenemos otro estudio por Yard y colegas donde evaluaron otro tipo de portadores de oxígeno a base de hemoglobina conocido como el HbO-C 201, donde 350 pacientes pertenecieron al grupo de HbO-C 201 y 338 al grupo de transfusiones de sangre normal. El 59.4% de los pacientes que pertenecieron al grupo de HbO-C 201 evitaron transfusiones, sin embargo, pues se observaron más eventos adversos y eventos adversos graves por paciente de este tipo de grupo en comparación a los que recibieron una transfusión de sangre normal. En general existen claras ventajas de los portadores de oxígeno a base de hemoglobina sobre las unidades normales de glóbulos rojos, como la estabilidad a largo plazo, la tipificación sanguínea, las pruebas cruzadas innecesarias y la capacidad de reducir esos requisitos de transfusión de glóbulos rojos y pues además la reducción del riesgo de transmisión de patógenos. Sin embargo, pues como lo hemos visto hasta la fecha, pues no existe ningún transportador o portador de oxígeno a base de hemoglobina que sea aprobado por la Federación para el uso clínico. Bueno, finalmente, la autora habla sobre las células eritroides derivadas de células madres pluripotentes inducidas, y es que realmente desde el 2006 se ha buscado como un reemplazo de la sangre de donantes halogénicos pues con el fin de mitigar esa escasez de los glóbulos rojos y también pues de prevenir esas reacciones transfusionales, dando paso en sí como a la generación de unas células eritroides in vitro a partir de las células madres pluripotentes inducidas, conocidas como las iPSC. Sin embargo, pues existen numerosos desafíos para generar de una manera eficiente y a gran escala esos eritrocitos maduros a partir de esas iPSC. Bueno, con esto la autora da cierre a su artículo de revisión y muchas gracias por su atención.